a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. La semana pasada el periodista de la Fuente Electoral Eugenio Martínez hacía una comparación entre las gestiones del Consejo Nacional Electoral. Pero además tuvimos a quien fue rector, Vicente Díaz, ambos en el espacio. Eugenio alertaba sobre la necesidad de la campaña informativa institucional, de la importancia de las comunicaciones oportunas del CNE, y ocurría luego de que precisamente el rector actual, Juan Carlos del Pino, denunciara, efecto Cucuyo, que el directorio del Poder Electoral no se reunía desde la decisión sobre la habilitación de las tarjetas de los partidos políticos. Estamos hablando de marzo. Hay tanto que revisar y qué bueno en ese sentido recibir en el estudio a Roberto Picón, quien fue rector del Consejo Nacional Electoral. Roberto, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, Román, a todos ustedes, su audiencia también, su fiel audiencia que siempre anda por acá. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos. Comencemos por esto último. ¿Qué opinión le merece esa denuncia partiendo de la entrevista que concede Juan Carlos del Pino? Es muy grave porque el CNE, el Consejo Nacional Electoral, es un cuerpo colegiado Ujú. donde si bien el presidente tiene algunas atribuciones administrativas sobre algunos temas que puede tomar, vamos a decir, por su cuenta, pues siempre es importante que en la evolución del cronograma, pues se informe y se tomen decisiones de ajustes o cualquier cosa de una manera consensuada o por lo menos discutida, ¿no? Y el hecho de que no haya reuniones formales, pues deja mucho que desear, sobre todo por la complejidad del proceso político que estamos Claro. viviendo y que seguiremos viviendo, Mm. hasta el día de las elecciones, incluso después. Para entender lo que significa esa denuncia del Pino, ¿cómo debería funcionar el CNE? ¿Quién debería convocar a sus reuniones? ¿Cómo se debe decir la agenda? Porque Amoroso, el actual presidente del CNE, dijo a los periodistas palabras más, palabras menos. Ustedes ven aquí, lo han visto a él como que justificando la no presencia o no No, ausencia de ellos. fíjense, aquí cada rector puede, digamos, plantear puntos en la agenda para que se discutan en el Ujú. directorio y el presidente pues consolida todos esos puntos y debe convocar por lo menos semanalmente en un momento como de tan complejo como la campaña electoral. Ujú. Y ahí pues se toman en cuenta todos los puntos que se han planteado. Cuando además han dicho que están en sesión permanente. Exactamente. Entonces, el hecho que no se reúnan formalmente para discutir los avances, los indicadores de cada elemento del cronograma, cómo lo están percibiendo la ciudadanía. Lo que tú decías de la comunicación institucional del CNE, si se entra en la página web del CNE, en la parte de noticias, hay algo así como una noticia al mes en este momento, desde marzo justamente cuando pues estamos en un proceso de cronograma electoral, lo lógico es que el CNE esté informando de cada una de las actividades, cómo se van desarrollando y cómo Ujú. se van ejecutando. Tenemos, por ejemplo, que a partir de hoy debe estar dándose la producción de las máquinas de votación, Sí. con las auditorías correspondientes de producción. Eh, ya pronto pues tendremos el proceso de miembros de mesa, la notificación de los miembros de mesa, se hizo el sorteo de miembros de mesa complementarios la semana pasada. Ujú. El CNE tendría que estar informando a la colectividad cómo eh, las responsabilidades que tienen los miembros de mesa y que cada uno se vaya enterando de si fue seleccionado o no para que a partir del 28 de junio Ujú. se asuma esa responsabilidad tan importante que es ser el rector del proceso en cada mesa de votación, que es lo Ujú. que le corresponde a los miembros de mesa. Ayer estaba revisando con detalle el cronograma y hoy comenzaría efectivamente el preensamblaje del material electoral. Y hablando de cronograma, digamos, la campaña comenzaría formalmente el 4 y hasta el 25 de julio, 4 al 25 de julio. Eh, Sin embargo, claramente ya comenzó y Ujú. comenzó hace semanas. En redes sociales hay denuncias sobre el respeto a la normativa de campaña. ¿Qué dice la norma? ¿Se puede fijar parámetros sobre una campaña que en teoría no ha comenzado pero que ya están dando? ¿Cómo se Sí, entiende? bueno, ahí pues debería haber un ajuste de la normativa porque la capacidad sancionatoria del CNE sobre los candidatos y sobre las organizaciones políticas Ujú. se limita a la campaña electoral formal según está definida en el cronograma. Exacto. Este, entonces, bueno, ahí hay una serie de normativas en Ujú. cuanto a qué cosas pueden constituir propaganda electoral, qué cosas no se pueden utilizar, los símbolos patrios, los incitaciones a la violencia, Ujú. la presencia de niños
en la propaganda, etcétera, etcétera. Pero todo eso es a partir del momento en que comienza la campaña. Claro. Cualquier otra cosa pues está ahorita, digamos, según el criterio de los candidatos y las organizaciones políticas. Nos acompaña Roberto Picón, quien fue rector del Consejo Nacional Electoral. Esta mañana, hablando de campaña, leemos un texto de Petroguía, que habla de la instalación de 850 surtidores, se habrían instalado ya 333 en 176 estaciones de servicio. Pero me llama la atención este párrafo. Hablan de la empresa que lo fabrica, es una empresa china. Dice, cada uno consta de un monitor donde se difunde un video con logotipos de PDVSA, la marca PDV y mensajes de la campaña electoral de Nicolás Maduro. ¿Podría tener acceso, debería tener acceso, de ser cierto, la oposición al mismo tiempo, por ejemplo? Bueno, lo primero es que hay una fusión ahí de, digamos, del Estado, el partido y el gobierno, que es una desviación que tenemos en Venezuela desde hace mucho tiempo. Realmente ninguna empresa del Estado debería hacer campaña por ningún candidato, ¿ok? Porque ese es el deber ser. Así que bueno, no está al tanto de esta información y habría que pedirle al CNE que tome cartas en el asunto porque, por ejemplo, en el año 2021, cuando estábamos en el CNE, ustedes recuerdan que había una campaña que fue también confundida entre el PSUV y el Estado, que era Venezuela tiene con qué. Ujú. Y en su momento hicimos la denuncia y esa campaña se detuvo, o era del gobierno o era del partido. Ya. ¿Ok? De manera que cosas como esta pues tienen que atenderse inmediatamente y suspenderse. Eh, cuando se hace, me parece interesante lo que dice, cuando se hace una crítica, cuando se fija posición, cuando un rector del CNE, siendo minoría o mayoría, en este caso minoría, eleva la voz, usted lo hizo en su momento, Vicente Díaz lo hizo en su momento, lo acaba de hacer Del Pino, ¿cómo respondía al menos aquel CNE del que usted participaba? Pues nosotros sí nos reuníamos pues prácticamente todos los días, por lo menos en los pasillos, en forma bilateral, digamos el presidente Calzadilla con cada uno de nosotros. Se preparaba una reunión de directorio y después de que había, digamos, ciertas entendimiento de lo que cada rector quería plantear, pues se hacía un directorio y se conversaba ya formalmente, por así decirlo. Digamos, ese es el deber ser. Y ojalá que eso se retome porque el CNE es un espacio de los pocos que hay en Venezuela donde convive, digamos, distintos factores sociales y políticos. Y eso es lo que tiene que privar de aquí al 28 de julio y del 29 de julio al 10 de enero para que podamos lograr que Venezuela cambie independientemente de qué resultado electoral tenemos que evitar repetir los últimos 6 años. Y eso solamente se logra con diálogo y conversación permanente. Es Roberto Picón que nos acompaña ahora en el estudio, fue rector del CNE. Por cierto, fue rector junto con Enrique Martes. ¿Ha tenido ocasión de conversar con Enrique Martes, ahora candidato? Hemos conversado varias veces. Bueno, creo que el candidato Márquez, perdón, está en su derecho de presentar una opción. Sí. Él es una persona muy equilibrada que estoy seguro le haría un bien enorme a formar parte de un gobierno, ya sea como presidente o porque lo incorpore, digamos, cualquier factor que pueda estar al frente. Hablaba antes de, digamos, de la necesidad de información que debería desprenderse del propio CNE a través de su página web. Cuando uno hoy visita la página web del CNE, lo primero que salta, de hecho es una de estas ventanas emergentes, es un comunicado titulado Repudio al insolente comunicado de la Unión Europea. La ausencia de la Unión Europea por una parte, pero por otra, de aquellas misiones nacionales e internacionales de observación que ya están confirmadas, ¿cuál siente que le da solidez, seriedad al proceso? Bueno, hasta ahora, digamos, creo que han confirmado algunas organizaciones latinoamericanas de expertos electorales y la Unión de Países Africanos. Esas son las únicas que están realmente confirmadas. Está pendiente el Centro Carter, Naciones Unidas. Así que bueno, eso está, digamos, todavía en veremos. Nosotros hemos tenido muchos procesos electorales sin observación electoral internacional. Hay observadores nacionales muy calificados que pueden hacer ese trabajo con muchos más recursos en términos humanos que lo que puede hacer la Unión Europea, porque la Unión Europea pues
viene con 100, 120 personas. Los observadores nacionales generalmente los despliegan varios cientos, creo que son alrededor del 5% de los centros de votación. Si tenemos casi 16.000 centros de votación, estamos hablando de 800 personas. De manera que pues eso es importante, relevante. Nuestros observadores nacionales tienen la capacidad para monitorear los aspectos cualitativos y cuantitativos de la elección, así que esperemos que se les confirme su acreditación. Estoy leyendo, y ya lo comentamos en titulares la semana pasada, que el CNE aseguraba que el Centro Carter ya había confirmado la observación para el 28 de julio. No estoy, digamos, no tengo sé que hay un preacuerdo, Okay. pero digamos que se haya, digamos, ya oficializado por las dos partes formalmente, no. ¿Le preocupa, digamos, el tema de los testigos, el entrenamiento? ¿Cuántas personas se necesitaría para el 28 de julio? La campaña, uno de información, pero luego, insisto, de formación de esos testigos. Sí. Bueno, fíjate, este proceso va como en 3 tracks paralelos, ¿no? Un track político, un track técnico y un track organizacional. El track técnico, pues está en proceso, como dijimos, estábamos en temas de ensamblaje de máquinas de votación, formación de testigos, formación de miembros de mesa. Y el track organizacional tiene que ver con lo que hace la sociedad y los partidos para prepararse para la elección. Estamos a 6 semanas, creo que hay tiempo para conformar los equipos, digamos que cuiden la defensa del voto en todos los espacios dentro y fuera de los centros de votación, de las mesas electorales. Ahí básicamente son 3 los objetivos. En primera parte, que el voto fluya rápidamente, es decir, que todo el mundo que quiera votar vote ágilmente. Después, que la gente vote con libertad y en secreto, y que no haya ningún tipo de presión ni dentro ni fuera de los centros de votación para que la gente vote en contra de su voluntad. Y lo tercero es que pues, tengamos una corroboración del resultado en manos de los testigos a través del proceso de actas que se distribuyen a los testigos de los candidatos y a través del proceso de verificación ciudadana que se hace pues en aproximadamente poco más de la mitad de las mesas. Entonces, eso pues lo que configura una elección en la que nosotros todos podamos creer en su resultado. ¿Qué pediría el Plan República ese día? Que cumpla la ley, que se ocupe específicamente del resguardo del material electoral, del resguardo de la paz de ese día, y que no interfiera para nada en el curso del proceso en los centros de votación. Recordemos que los miembros de mesa, el presidente, el secretario y el miembro principal, son los que dirigen el proceso. Tanto el personal técnico del CNE como el personal del Plan República están subordinados a los miembros de mesa, que tienen que ejercer su rol en forma, digamos, cabal, y aprender, digamos, del reglamento, de cómo debe funcionar la mesa, y tener a su servicio al Plan República y tener a su servicio al personal técnico del CNE para que el proceso fluya como estamos diciendo. Es Roberto Picón, que nos acompaña en el estudio. Roberto Picón fue rector del Consejo Nacional Electoral. Hay una insistencia permanente desde la oposición, sobre todo, de mostrar la boleta electoral, el cómo votar, y luego, por supuesto, la defensa y el resguardo del voto. ¿Siente que hay esa necesidad aún de mostrar la boleta, de enseñar cómo votar y de generar la confianza sobre lo que mencionaba ahora, el secreto del voto? Todavía la gente no está convencida. Bueno, lo fundamental es, obviamente, hay que conocer la oferta electoral y que cada elector sepa, mira, si quiero votar por este candidato, la ubicación de la tarjeta de este candidato es en este sitio. Digamos, ahí pues hay que hacer educación para que no ocurran votos nulos o votos equivocados, porque la gente se confunde con, digamos, las 38 tarjetas que hay en el tarjetón. Usted conocerá el tarjetón además por haber sido rector del Consejo Nacional Electoral, como ciudadano seguramente interesado lo habrá buscado, pero lo he visto en la calle. Sé que hay por ahí, ya están imprimiendo volantes y afiches y cosas de estas para enseñar a votar. Creo que tenemos tiempo, 6 semanas antes de la elección, para que esto, digamos, tome cuerpo, a través de las redes sociales se distribuya, etcétera, etcétera. Así que sé que hay muchos proyectos e iniciativas alrededor del tema, y estoy seguro que esto va a tener un efecto bola de nieve de aquí a las próximas 6 semanas, en donde
la atención de la ciudadanía va a estar centrada en cómo va a ser el proceso. Decía que ayer estaba revisando yo en detalle el cronograma. La primera vez que usted, eh, Roberto, vio el cronograma entendiendo los lapsos y que el tiempo es muy justo, está muy reducido, ¿qué pensó cuando vio ese cronograma? Bueno, era un cronograma, vamos a decir, Mm, compactado, para, digamos, dentro de lo que era el acuerdo de Barbados en aquel ujú, momento, pues cumplir con el acuerdo en el límite, vamos a decirlo así. mm, Así como yo lo interpreté, creo que se hubiera podido hacer más por el tema de la formación, de la actualización del registro electoral. Creo que se hizo muchísimo en el poco tiempo que teníamos para la ciudadanía respondió mm. y bueno, se inscribieron. Entiendo que aproximadamente unas 600.000 personas y se movieron de centro como 800.000. Creo que eso fue muy bueno porque ayuda a la participación. Pero digamos, creo que la campaña electoral hubiera podido ser mucho más larga, digamos, para un proceso presidencial, pues en otras oportunidades hemos tenido hasta 40 días de campaña. ¿Por qué la elección no se hizo en diciembre? Bueno, yo creo que dadas las complejidades políticas eh, y precedentes, pues creo que el tema de tener un suficiente tiempo para digerir el resultado, sea cual sea él, entre julio y enero, es positivo para el país. Sí, lo cree. Sí lo creo. Sí lo creo. El país estaba listo para elecciones, pues los candidatos estaban en campaña. Bueno, el candidato Edmundo González no, porque Sí, claro. no se conocía quién iba a Así ser, es. ¿verdad? Sí, para ese momento no, es verdad. Pero el mismo tema de las primarias ya tenía el ambiente electoral la gente estaba informada y creo que es positivo tener ese tiempo para negociar lo que haya que negociar de cara a un nuevo periodo presidencial a partir del 2026, 2025, perdón, 2025. 2025. Roberto, ¿qué ha hecho desde su salida del CNE? Bueno, trabajar con los factores políticos y la sociedad civil, y también con la comunidad internacional para que entiendan, digamos, la complejidad de este proceso, todas las condiciones que lo marcan Ujú. y que pues estemos preparados para esa complejidad. La elección es muy importante, yo la veo como un catalizador del proceso de cambio político, de la negociación necesaria para que Venezuela no repita en este próximo periodo constitucional lo que fue este último, donde estuvo signado por el conflicto, signado por el no reconocimiento de las partes, inclusive desde el 2015, porque el 2015 tuvimos un resultado electoral que tampoco fue reconocido. El 2018 tuvimos un proceso electoral que no fue reconocido. Entonces, eso no le conviene al país. Necesitamos una elección que todo el mundo pueda reconocer y que a partir de esa elección se den las negociaciones que haya lugar para que el país avance. Y ya nos hizo el favor de dejarnos el titular. Gracias, Roberto, por acompañarnos esta mañana. Roberto Picón fue rector del Consejo Nacional Electoral. 7:29, le ponemos música al espacio. In Excess, te necesito esta noche. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz.